Cabildo Abierto, el partido creado, entre otros, por Guido Manini Ríos y que llevaba al ex comandante en jefe del ejército como candidato a la presidencia para las elecciones del 2019, fue en ese año la gran sorpresa del ciclo electoral, ¿no? En su primera comparecencia en las urnas, los cabildantes lograron una representación potente en el Parlamento, sacaron 3 senadores y 11 diputados y se volvieron un socio imprescindible para la coalición que tenía a la cabeza a Luis Lacalle Pou. Sin embargo, 5 años después, el panorama fue muy distinto. Cabildo se quedó sin representantes en el Senado y apenas 2 diputados en la Cámara Baja. Manini Ríos, por tanto, quedó fuera del Parlamento. Por estos días ha vuelto al ruedo, reapareció en algunas entrevistas de prensa y ha convocado un Congreso Nacional para el 24 de mayo con el objetivo de hacer una evaluación de las razones de la derrota. Vamos a tratar de conocer cómo está viviendo esta nueva etapa en su vida política desde el llano, y para hablar sobre eso es que lo recibimos en Fácil Desviarse. Manini Ríos, buen día, ¿cómo le va? Buenas tardes, un saludo a toda la audiencia, un gusto estar acá nuevamente en este programa. Sí, más buenas tardes que buen día, ¿no? Sí, Diría bueno. yo. Bueno, ¿pensó en algún momento de estos meses, entre la elección de octubre y ahora, en dejar la actividad política? No lo he pensado. Nosotros entendemos que las banderas atrás de las cuales se encolumnó Cabildo Abierto en el año 19 y en todos estos años están tan vigentes hoy como estaban en el año 19. Cabildo Abierto ha sido la única voz que se ha levantado para defender, por ejemplo, a los deudores de los usureros prestamistas, a defender a los pequeños productores rurales del avance de la forestación en las mejores tierras del Uruguay, a defender a tantas familias, centenares, miles de familias afectadas por la droga que le golpea al hijo, al joven de la familia, a defender a aquellos padres denunciados a veces en forma totalmente falsa y que se ven separados de sus hijos, en tantos temas en materia de seguridad pública, con una batería de propuestas que hemos hecho por escrito una y otra vez a los distintos ministros del Interior. Si habrá temas en los cuales Cabildo Abierto es fundamental que continúe su lucha en el escenario político nacional. Por eso, asumiendo la responsabilidad que me cabe en todo lo que es este partido, yo no he pensado en ningún momento en dar un paso al costado. Por el contrario, he pensado en todas las medidas que hay que tomar para refortalecer al partido, para recuperar el terreno perdido. Y aquí agrego, al objetivo del Congreso no es solo hacer la autocrítica. El Congreso fundamentalmente es establecer o votar nuevos estatutos de Cabildo Abierto, nuevas reglas de juego para asegurar en el futuro no repetir algunos de los errores o de los problemas que tuvimos, que en definitiva nos terminaron debilitando. Así que yo, no sé, por naturaleza soy un luchador, no me entrego, no bajo los brazos, voy a seguir peleando para fortalecer a Cabildo. Después se verá desde qué lugar o cómo, pero ahora que soy el presidente del partido me cabe organizar este congreso y aportar las ideas que entiendo son buenas para poder cambiar esta realidad y empezar a recuperar el terreno perdido, para volver a tener la fortaleza que tuvimos en el año 19. Y cuando habla de errores, ya digerida la elección, si tuviera que resaltar 2 o 3 de forma sintética, errores que cometió Cabildo y eventualmente que cometió usted como cabeza más visible, que redundaron en esta pérdida de votos. Bueno, errores hemos cometido varios. Yo creo que lo que más afectó y generó pérdida de votos fue, más allá de la acción de los que compiten con Cabildo, que eso es lógico y esperable en una contienda política electoral, más allá de eso hubo factores internos. Tal vez mi gran error fue haber permitido ese divisionismo, esas distintas posiciones adentro que en algún momento se tomaron como que eran enriquecedoras del debate dentro del partido, pero que muchas veces terminaron, dada la idiosincrasia, la forma de ser nuestra, digamos, la inmadurez política que tiene un partido que recién está cumpliendo 6 años, se terminaron en una suerte de fractura interna, que yo creo que eso fue lo que más nos debilitó como partido. Un gran error fue tal vez no haber sabido
detener eso a tiempo, cortar esa fractura a tiempo. Tal vez también el haber confiado muchas veces en la palabra dada por otros actores, principalmente dentro de la coalición de gobierno, haber confiado y bueno, una vez que comprobamos que esas palabras no se cumplían, esos compromisos no se cumplían, el haber tal vez haber tensado la cuerda mucho dentro de la coalición, tal vez ello haya sido uno de los elementos o de los factores que hicieron que alguna gente nos viera como algo demasiado en los díscolos de la coalición. Demasiado diferentes y aparte eso alimentado también por una permanente e insidiosa campaña de querernos presentar como que éramos poco menos que aliados del Frente Amplio. Entonces eso yo creo que dentro del electorado hizo su mella y generó alguna fuga de adhesiones. ¿Alguna fuga? Una fuga grande, ¿no? No, bueno, la fuga, hubo varias razones. Una de las razones, algunas digo acá, más alguna de otra, la fuga fue grande, no cabe duda. Y por eso la autocrítica hay que hacerla, hay que decir claramente cuáles fueron los problemas. Yo, aclaro, para mí el factor fundamental fue ese enfrentamiento o división interna que se generó en determinado momento, que yo creo que eso no le hizo bien al partido. Y bueno, tenemos que saber... Pero perdón, no es parte de la esencia del partido, la disidencia, o digamos, se llama cabildo abierto, justamente, ¿no? Es un lugar donde supuestamente van todos a poner sus ideas bajo un mismo paraguas. Por supuesto, una cosa es la pluralidad de ideas, de posiciones. Bueno, para eso hay decenas y decenas de agrupaciones con diferentes características, diferentes gente. Pero otra cosa es cuando se procesan esas divisiones en forma, yo diría, inmadura. Hemos visto casos de cabildantes ir públicamente a hablar mal de otro cabildante, cosas que de repente otros partidos, teniendo las mismas divisiones o diferencias internas, las procesan de otra forma. Yo creo que nosotros lo procesamos demasiado espontáneo, demasiado directo y muchas veces sin medir que ese tipo de escándalos que a veces se armaban adentro de un vaso de agua generaban una situación no deseada para un partido político. Yo creo que faltó verticalidad de mando. Bueno, tal vez sí, muchas veces se hablaba del verticalismo de Cabildo, por ser yo militar tenía que hacer algo poco menos que el partido más disciplinado. Yo diría que el partido menos disciplinado fue Cabildo Abierto, o el menos mandatado, digamos, el que tuvo más libertad de acción a sus legisladores, a sus integrantes. Y yo digo que esas son las cosas que tenemos que decirnos, hablarlo en ese congreso y los estatutos nuevos, en cierta forma, contemplar esas distintas situaciones para que no se repitan en el futuro. Si llegamos al año 29 en la misma situación que en el año 24, difícilmente recuperemos ese terreno perdido del que yo estoy hablando. Y yo creo que tenemos mucho para cambiar y mucho para hacer, partiendo de la base de que hay mucha gente que quiere recomponer las filas y quiere que Cabildo recupere su fortaleza. Nosotros vamos a hacer todo lo posible. Bueno, el futuro dirá si vamos a lograr eso o no lo lograremos. Bien. ¿Cómo está evaluando, por ejemplo, estos primeros días del gobierno de Yamandu Orsi? ¿Ya vio algunas señales claras? ¿Ya puede comparar, por ejemplo, estas primeras semanas del gobierno de Orsi con las primeras semanas que le tocó vivir a la coalición? Yo la verdad creo que todavía no hay elementos para hacer un juicio de decir esto viene bien, viene mal. Es demasiado prematuro. Las primeras semanas de la coalición estuvieron marcadas por el surgimiento de la pandemia. 13 de marzo. Ahí va, un par de semanas después de haber asumido. Creo que son totalmente atípicas, es un inicio totalmente atípico que, cambió todas las previsiones que había. Yo creo que... Pero vino con una hoja de ruta clara, ¿no? Con la LUC, que iba a ser votada más adelante en el tiempo, con el descuento del 15% que se le realizó a los empleados públicos antes de que empezara la pandemia, con el haber quitado los 2 puntos de beneficio del pago con plástico. Es decir, empezaron a tomar medidas ya antes de que
hubiera que decretar una emergencia sanitaria. Yo creo que había más certidumbre de lo que se iba a hacer, bien o mal. Pero había más certidumbre porque estaba ya en el verano, recuerden, ya la LUC se redactó en enero, ya estaba en la prensa cuando arranca el gobierno, ¿no? Después se demoró el presentarlo en el Parlamento por la pandemia, pero ya se sabía que se iba por el camino de la LUC, que la LUC en definitiva era un conjunto de leyes unidas en una sola, con el carácter de urgente consideración. Entonces ahí había un camino trazado hacia adelante, la gente sabía por dónde venía este gobierno. Les podrá gustar o no gustar, pero ya se sabía. Lo que hoy hay, y yo percibo, es cierta incertidumbre. ¿Para qué lado vamos? La verdad que veo incluso a veces alguna contradicción. Estimo que es fruto de los primeros días, que esto se va a encaminar y vamos a tener claro el camino pronto. Por supuesto que la instancia fundamental va a ser la ley de presupuesto, ahí vamos a ver bien hacia dónde se quiere ir en varios aspectos, pero yo honestamente le abro una carta de crédito al gobierno y no quiero entrar a tirotear desde ya, cuando lo que puede haber de repente son declaraciones infelices, son, por ejemplo, yo lo he dicho públicamente, la del ministro del Interior, me pareció que no estuvo bien cuando habló de que el narcotráfico ya nos derrotó. Me parece que puede haber habido algún tipo de declaración que uno no esté de acuerdo, pero de ahí a juzgar cuál va a ser la política y los aciertos y los errores, me parece que es muy prematuro. Yo por lo menos no quiero entrar en ese terreno de la crítica fácil ahora. Seguramente tendré terreno para criticar entre unos meses, habrá, y también habrá para apoyar. Cabildo Abierto en eso va a actuar con seriedad y responsabilidad como actuamos siempre, y no vamos a estar haciendo ningún tipo de oposición cerril ni de apoyo más allá de lo que entendamos que es bueno. Manini, le dedicamos todo el bloque de arranque al caso Besossi, ¿no? La conferencia que dio, la entrevista que dio la fiscal del caso, las repercusiones dentro del Partido Nacional, la defensa que hicieron los dirigentes del Partido Nacional de la figura de Besossi, y también la acusación a la Fiscalía, entendiendo que es una operación política esta de la Fiscalía contra Besossi, contra los blancos. ¿Usted comparte esa tesis? Yo creo que lo que se puede criticar abiertamente es la oportunidad, el momento, que uno puede decir 2 meses antes de las elecciones, se busca esto, se busca lo otro. Ahora, los hechos, si son reales, es bueno que se investiguen y que se vaya hasta el hueso, ¿no? Yo creo que ahí no hay dos lecturas. Si son reales, si hay un mal uso de los recursos públicos, es buenísimo. Ojalá que se haga con las 19 intendencias, que seguramente hay mucha tela para cortar ahí en las distintas intendencias. Pero acá yo quiero hacer una valoración. A mí realmente me llama la atención o me sorprende las reacciones que han habido de distintos actores políticos, principalmente desde el Partido Nacional, ante esta acción de la Fiscalía, a la cual se le acusa de ser operadora política, del sesgo, de esto y lo otro. Yo puedo coincidir con lo que dicen, puedo coincidir. Ahora yo digo, ¿reaccionan ahora porque le tocan un correligionario? ¿Por qué no reaccionaron antes, cuando esta misma Fiscalía viene y lo venimos denunciando nosotros desde hace prevaricadores, rato? habló usted en su momento de la viene Fiscalía. Prevaricando desde hace rato, con el tema pasado reciente, con el tema de ideología de género. ¿En cuántos temas la Fiscalía actúa con cualquier concepto menos el de justicia real? Por lo menos en mi opinión y de la opinión de muchísimos, pero parecía que a nadie le importaba. Cuando presentamos el delito con el proyecto tipificando el delito de prevaricato, ni pelota nos dio nadie, no quisieron ni tocarlo, ni moverlo. Los únicos que reaccionaron fueron los fiscales, que hicieron una especie de declaración pública y recurrieron, si mal no recuerdo, a la OEA para que la OEA tomara cartas en el tema y una cosa así. Pero en el sistema político, en el Senado, que fue donde presentamos esto, no quisieron ni tratarlo. Y ahora descubren que la Fiscalía es un operador político. Entonces, yo digo, me llama la atención, me da la impresión de cierto cinismo, digamos. Ahora sí porque nos tocaron el correligionario, pero hasta ahora no. Me hace acordar esa frase de Bertolt Brecht cuando dice, vienen por el vecino y no reaccionaste, vienen por el otro, y al final te tocó a vos. Bueno, acá parece que fuera lo mismo. Yo soy crítico con la Fiscalía, tan crítico como esto, pero no por Besossi, sino desde hace mucho rato. Pero con el caso Besossi, donde aparece, digamos, acusaciones de manejo indebido, digamos, dentro de la función pública, ¿no? Besossi entiende que es la función del intendente, las cosas que
le endilgan como delitos. Bueno, la fiscal entiende que no, ahí podría eventualmente haber algún delito. Pero le pregunto porque Cabildo Abierto de alguna forma atravesó una situación similar con el caso Irene Moreira, ¿no? Cuando el propio presidente de la República en su entonces definió que apartarla del cargo por entender que había incurrido en, ¿no?, una suerte de amiguismo político. Yo creo Y ahora, ante, no sé si casos análogos, pero podría haber sensibilidades parecidas, el discurso es otro. Yo creo que hay que diferenciar, separar papas de naranja, son cosas diferentes. En el caso de Irene, el Estado no perdió un solo peso, fue el acceso a un plan de otorgamiento de vivienda. No se perdió un solo peso, a tal punto que no hubo nunca en estos años, y vaya si se habría interesado en ello, no hubo nunca una denuncia penal, no hubo, jamás, porque no se entendió que ahí no hubo ninguna afectación al erario público, ¿no? Son cosas diferentes. Acá sí, acá se entiende que hay una afectación a los dineros de la Intendencia. Bueno, yo creo que son cosas distintas, pero claramente que las varas son distintas. Yo de este caso no hablaba porque no estaba arriba de la mesa, pero hablaba de otros casos, el caso Astesiano, el caso Marcet, tantos otros casos que fueron realmente graves, digamos, y la actitud con los ministros fue totalmente diferente. Yo creo que las varas siempre fueron diferentes, pero creo que no vale la pena comparar ni retroceder a eso, porque yo honestamente... No, hablo de las varas, justamente. Ahí va, las varas son distintas. Bueno, creo que hoy, si se comprueba, ¿no?, todo eso que está hoy en los medios, en los chats y todo, bueno, la justicia tiene que actuar, mala suerte si es una persona excelente, querida por todo el mundo, etcétera, etcétera. Bueno, si se equivoca, se equivoca. Ahora, sería bueno que también esa misma medida se tome en distintas intendencias. Nosotros hemos propuesto, otra de las cosas que también se ignoró abiertamente, las auditorías obligatorias una vez dejado el gobierno, el mando, digamos. Dentro de los 6 meses, por ejemplo, ahora el 1 de marzo se terminó el gobierno. Hasta el 1 de septiembre hay tiempo para hacer auditoría de gestión en todas las reparticiones públicas de determinado nivel para arriba. Auditoría de gestión, obligatoria, no dejarlo librado a la discreción del jerarca entrante, porque el jerarca entrante muchas veces es amigo del saliente, aunque sean de partidos diferentes, o no quiere meterse porque dice después viene la vendetta, ¿no? Entonces, muchas veces el jerarca entrante no quiere tocar nada. Yo recuerdo al ministro Heber de Transporte y Obras Públicas, al asumir, en su primer día declara: yo no voy a hacer auditoría, ¿no? Lo declaró el primer día. ¿Y por qué? ¿Por qué? Yo creo que las auditorías de gestión, no las contables, eso si la boleta está o no está, eso creo que no refleja lo que tiene que reflejar. De gestión, salieron 10.000 pesos, pero ¿por qué salieron? ¿Está acorde al cometido de la repartición? ¿Se hizo lo que marca el TOCAF, el procedimiento, la licitación o lo que sea? ¿Se hizo bien? Bueno, eso se tiene que auditar siempre, no liberado a la buena voluntad de alguien. Esto se entronca con la historia de la época hispánica, que quieras o no, acá duró 3 siglos la época hispánica, en la cual los jerarcas, los integrantes de un cabildo, una vez que salían, el virrey o el que sea, le hacían un juicio, siempre un juicio, se llamaba juicio de residencia, y había sanciones muy duras si se habían apartado de lo que tenía que hacer. Entonces, cuando el jerarca sabe que al terminar su mandato va a ser sometido a juicio, en este caso a auditoría, cuando sabe, va a tener otra prolijidad en el manejo de los recursos, porque sabe que tarde o temprano lo que le haga mal va a saltar. Y bueno, yo creo que en este caso de las intendencias es lo mismo. Tendría que haber 19 auditorías de gestión una vez terminado el mandato en julio, bueno, en los 6 meses siguientes. Y para hacer las auditorías, porque a veces se argumenta el costo que tiene, el Estado está lleno de abogados, contadores, escribanos que se pueden formar equipos, cuidando de que no coincidan en su propia repartición, para hacer todas las auditorías a la vez. Si se podrá hacer, sobran profesionales, y aparte hay que calificarlos y sancionar a los auditores si no hacen bien las cosas. Yo creo que eso, habiendo voluntad, se puede hacer, y eso sí le daría una cristalinidad mucho mayor al manejo de la cosa pública. Bueno, por ese lado fuimos, también nos ignoraron. El tema de la venia del Senado a las concesiones a largo plazo,
pero yo creo que es hasta de sentido común lo que estamos planteando. ¿Cómo se va a decidir por 60 años para adelante concesiones que involucran a 12 gobiernos para adelante, entre 4 paredes, 4 funcionarios? Por más legítimo que sea, por más bueno que sea el negocio, ¿cómo van a decidirlo? No, tiene que haber una intervención del pueblo uruguayo, en este caso para hacerlo ejecutivo y rápido, representado en el Senado de la República, como el Senado que da una veña para designar un embajador o un ascenso en las Fuerzas Armadas. Si no, no se puede hacer. ¿Por qué no también meter la cuchara en estas concesiones? Aparte, fortalecería el propio gobierno. El gobierno, cuando negocia con estos tiburones internacionales que vienen con cláusulas leoninas, le puede decir, no, esa cláusula no, porque el Senado no me la va a llevar. Y ya tiene hasta una carta de fortaleza en la negociación. Ese proyecto se volvió a presentar en estos días, los diputados nuestros lo presentaron. Ojalá que prime el sentido común y de una vez por todas. Pero cuando lo presentamos, nos miraron hasta con, yo diría, con bronca, como diciendo, ponerse en tela de juicio. No pongo en tela de juicio nada, pero siempre que está la rendija abierta, la tentación... ¿No podría afectar eso a las inversiones, por ejemplo? Al revés de funcionar como un mecanismo de defensa del Estado uruguayo, que funcione como un mecanismo de ahuyentar posibles inversiones, que digan, bueno, no, tiene que pasar por el Senado, es complicado, mirá. Bueno, si el inversor tiene miedo a que pase por el Senado, porque alguna joda hay. Aparte, en nuestra propuesta era para hacerlo bien expeditivo. 60 días tenía el Senado y si no se expedía se daba por aprobado. Y aparte... mayoría simple, o sea que cualquier gobierno de los que hubo desde el 85 hasta ahora lo hubiera podido sacar cualquier medida con un Senado que le responde, y si no le responde porque hay algo raro, es porque hay una medida demasiado dura, de repente se le concede demasiado. En el caso del puerto, por ejemplo, naufragaba con Cabildo, con la lógica que está presentando, ¿no? Sí, claro. Y nosotros nos enteramos de la concesión al puerto después que estaba firmado. No, pero si hubiera hecho todo el procedimiento al revés y ya existiendo esta ley. Sí. ¿Cabildo hubiera apoyado, por ejemplo, esa concesión? Y probablemente sí, pero se hubiera discutido si había algo raro. Por ejemplo, cuando se aprobó lo de UPM, que el ferrocarril se lo hacemos nosotros, capaz que hubiera habido alguna propuesta. Decir, no, ¿por qué? Vamos a hacerlo a media, vamos a cambiar alguna cláusula. Yo no creo que la empresa se fuera por algo de eso, y el Estado podía haber ganado mucho. Y yo creo que eso sería, primero que es de sentido común, pero aparte sería muy bueno para aventar todas esas cosas que se dicen, se hizo entre 4 paredes, ya está firmado. Si nosotros ahora decimos que hay que cambiar tal cosa, nos van a encajar un juicio internacional, no podemos. En el caso del puerto, Cabildo manifestó su malestar por la forma y logramos establecer una adenda que tuvo curso porque la empresa aceptó que en caso de enajenar las acciones, de cambiar de propietario, de Cantor Natí vender, el Estado uruguayo tiene que aprobar, no sea cosa que mañana cambie de dueño y la estemos balcoñando. Claro. Bien, hacemos una tanda, Manini, y seguimos. ¿Cómo? Es fácil desviarse. Seguimos conversando con Guido Manini Ríos. Manini, la coalición ya está en oposición, o por lo menos los partidos que integraban la coalición están en oposición. ¿Hay una coalición en oposición o no? No hay. Yo digo, una coalición tiene que tener una finalidad. La coalición republicana, o como se llamó cuando se formó multicolor, tenía una finalidad, que era la de propiciar los cambios necesarios que la gente reclamaba en el año 19. La gente ya estaba bastante harta de los 15 años frente amplista, esa es la realidad, aunque se diga cualquier cosa. Y, bueno, la coalición era para habilitar esos cambios y después, a partir del 1 de marzo del 20, para aplicar los cambios necesarios según la visión de los partidos de la coalición. Había una finalidad. Yo pregunto, ¿cuál es la finalidad de una coalición hoy en la oposición? ¿Cuál sería? ¿La de hacer más ruido porque somos más? ¿A oponerse a un gobierno? Yo al menos eso no es lo que yo quiero, y yo aparte lo he dicho antes de la elección, que no íbamos a formar coalición para oponernos. Y yo no me siento con vocación de
de agruparnos para pegarle a un gobierno. Pero entonces no aspira a ser un partido en las próximas elecciones. Bueno, Porque si empieza a trabajar desde ahora. Si se forma ese partido, ese lema nuevo, Coalición Republicana, bueno, ahí cambian las reglas de juego. Ahora yo digo, para que se forme un lema nuevo y una determinados partidos actuales, tiene que haber un común denominador. Y yo pregunto, ¿qué coincidencia tenemos nosotros con los que fueron socios nuestros hasta el 1 de marzo en la coalición? ¿Qué coincidencia tenemos en el tema, por ejemplo, de los deudores que están siendo abusados por los usureros? ¿Qué coincidencia tenemos con las políticas forestales que permiten que se planten con eucalipto las mejores tierras del país? ¿Qué coincidencia tenemos en las políticas de drogas que han naturalizado el consumo de drogas a tal punto de generar un problemón en la sociedad uruguaya mucho peor que el que había? ¿Qué coincidencia tenemos en muchas de las medidas de seguridad que nosotros venimos proponiendo desde hace años y no se nos ha llevado el apunte, se nos ha ignorado olímpicamente en materia de seguridad? En el tema de defensa de la familia, defensa de la vida, ¿qué coincidencia tenemos con los que proponen la eutanasia hoy o los que están de acuerdo con el aborto? Pero todas esas cartas estaban a la vista ya en el 2019. Sí, estaban a la vista en el 2019. Y ahí se formó coalición. Pero se formó coalición porque había una finalidad, que era la de llevar adelante cambios en la sociedad que la sociedad reclamaba. Ahora, para oponerse a un gobierno, habiendo estas diferencias dentro de los propios partidos que integrarían esa coalición, yo creo que primero hay que zanjar esas diferencias, primero hay que buscar cierta homogeneidad, cierta coherencia, si no estaría condenado a fracasar en la primera de cambio. Por eso yo digo, coalición en la oposición, no, yo al menos no lo veo, y aparte ese lema coalición republicana del que tanto se habla, yo, como decían antes en campaña, dificulto, o sea, veo difícil que realmente cristalice. Yo veo muchos colorados y muchos blancos, que de esos que son consecuentes con la historia a ultranza, que no los veo como renunciando a su lema para ir a un lema común que tenga otro nombre. No lo veo. Si eso realmente se superara y existe, bueno, Cabildo va a analizar toda la situación y podrá, sí o no, integrarse a esa coalición, pero primero va a haber que zanjar visiones en estos temas, porque con esas diferencias tan marcadas, bueno, es difícil formar una coalición tan heterogénea. ¿Qué tan atado tiene Cabildo Abierto, Manín y Ríos, las bancas en diputados que obtuvieron? Es decir, en algún momento, como el propio Perrone en algún momento lo dijo, después se lo aclaró, que la banca es de él y no del partido. O sea, las dos bancas de Cabildo, ¿son de Cabildo o son de quienes militaron para acceder a ella? Yo converso periódicamente, asiduamente. Hoy mismo hablé con Perrone y con la diputada Silvana Pérez también. Tienen bien claro de que ellos son la bancada de Cabildo Abierto, que van a trabajar en coordinación con Cabildo Abierto, conmigo particularmente, lo tienen bien claro, saben bien que su fuerza parte principal radica en que detrás de ellos hay un partido. Ellos tuvieron los votos que tuvieron, pero en realidad son diputados por los 60.000 votos que aportó Cabildo en todo el país, y ellos lo tienen bien claro y están actuando en ese sentido, a tal punto de que hablamos, yo diría que cada 2 o 3 días, sobre las distintas situaciones que se van presentando tanto en el Parlamento como en otros aspectos, y aparte están presentando proyectos que quedaron en el debe en la legislatura anterior. Yo creo que no hay por qué especular con nada. Por supuesto, la política siempre es muy dinámica, puede pasar cualquier cosa, pero hoy por hoy estamos trabajando en conjunto, coordinadamente, y la idea es continuar así, y creo que aparte son bien conscientes de que la fortaleza radica en formar esa bancada que, por más chica que sea, no deja de ser importante dada la matemática de la Cámara de Representantes. ¿Y ahí tiene una agenda legislativa, Cabildo Abierto, más allá de sus 2 diputados?
O sea, Sí. hay cosas, hay proyectos puntuales que quieren que salgan en esta legislatura. Sí, sí, nosotros vamos a insistir con algunos proyectos de la legislatura anterior. Hablamos de la venia del Senado, hablamos de las auditorías obligatorias, proyecto de prevaricato para jueces y fiscales que a sabiendas violan el derecho. Vamos a presentar un proyecto ahora, pero es más coyuntural, para que los referéndum y los plebiscitos requieran la huella dactilar cuando se levantan adhesiones, que no sea con la firma sola. Hoy por hoy hay una incoherencia: si es referéndum es con huella dactilar y si es plebiscito es con firma nada más, y se está generando este problemón que tenemos ahora, que 40 y pico de mil firmas no las validan porque no coinciden con con la firma que tenían cuando sacaron la credencial, y seguramente van a quedar sin ser valoradas la voluntad de 40 y pico de mil compatriotas que quisieron que hubiera plebiscito, y bueno, y para la Corte Electoral probablemente no lo haya porque no se pueden validar, porque no son iguales las firmas. Entonces, el proyecto habla de, bueno, huella dactilar para todos, yo creo que es hasta de sentido común. Bueno, y tenemos una serie de proyectos más en el área de la salud y otros que se van a ir presentando a medida que avanza la legislatura. Yo creo que los dos diputados están imbuidos de un espíritu de trabajo intenso y van a ser protagonistas, por supuesto, a su medida, dada la fuerza de la bancada, ¿no? Ahora, si no va a haber una oposición en coalición, esos dos diputados pueden tener bastante protagonismo, pero siempre en el sentido de darle los votos en diputados que le faltan al frente. Bueno, cuando haya un proyecto de ley o un artículo de la ley de presupuesto que nosotros entendamos que es bueno, no va a haber nadie que nos diga que no lo votemos. Ahora, y si entendemos que es malo, tampoco quiero decir que vamos a actuar siempre con la libertad de acción, con la independencia que hemos actuado desde el primer día. Si votamos lo que entendemos que está bien y no vamos a votar lo que entendemos que está mal. Para eso no precisamos ni estar en una coalición, ni estar en contra cerrilmente de un gobierno, ni a favor. No, nosotros no vamos a ser aliados de un gobierno porque sí, ni vamos a ser opositores porque sí. Cuando hay un proyecto, si por mañana, otro proyecto que vamos a insistir, el forestal, el de ponerle límites a las plantaciones en las mejores tierras del país. Hace 5 años eso fue ley con los votos del Frente Amplio y Cabildo. Bueno, vamos por el replay, si perfectamente con el Frente Amplio y Cabildo tenemos la mayoría. Debería salir ahora. Debería salir, ¿no? y se supone que no va a haber veto esta vez. Entonces, ¿por qué no? ¿Van a insistir con ese tema? Y sí, vamos a insistir y seguramente... Ya lo tiene hablado, me imagino, ¿no? Y está hablado y seguramente va a estar el propio ministro de Ganadería, Fratti, dijo que era un tema pendiente. Y bueno, entendemos que, creo yo que es importante... en las cosas que coincidimos hacer la mayoría, ¿por qué no? Como lo hicimos en estos 5 años pasados estando en la coalición de gobierno. Nosotros no renunciamos a nuestra impronta, a nuestra característica, a nuestra visión de los problemas y nuestra visión de las soluciones a esos problemas. No renunciamos y no vamos a renunciar de acá en más, aunque a veces paguemos algún precio, y hemos pagado, vaya si habremos pagado precio electoral y político, bueno, aunque paguemos esos precios, nosotros vamos a seguir marcando las cosas de acuerdo a cómo las sentimos y cómo las vemos, y sobre todo si entendemos que defiende al más frágil de la sociedad. ¿Estuvo recientemente o habló recientemente con Mujica? No, la última vez que hablé fue antes de las elecciones, esa que fue bastante sonada, después no hablé más. ¿Qué expectativas tiene con el nuevo Ministerio de Defensa, con Sandra Lasso al frente? ¿Cree que va a haber un cambio en la mirada que tiene el país sobre sus Fuerzas Armadas? Yo creo que Sandra Lasso es lo suficientemente capacitada e inteligente para hacer un buen ministerio. Ella integró la Comisión de Defensa, integramos en conjunto la Comisión de Defensa estos años en el Senado de la República. Sabe bien de qué se trata, de distintos temas, incluso fue de los legisladores que viajó al Congo a mediados del año pasado. Cuando volvió del Congo pidió una media hora en el Senado, hizo una exposición reconociendo el trabajo que hacían los militares en el Congo. Yo creo que en ese tema, que es uno de los temas importantes que maneja esa cartera, ella ya está bien por dentro. Yo creo que tiene todo para hacer un buen ministerio. Ojalá que se pueda avanzar en soluciones, sobre todo a la situación del personal
de las Fuerzas Armadas, que está tan relegado en cuanto salarialmente, en vivienda, en atención social, en un montón de situaciones y sobre todo tan recargado en cargas horarias. Ojalá que pueda haber una mirada, digamos, que busque soluciones a esos problemas. Bien. Guido Manini Ríos, gracias por estos minutos en Fácil Desviarse. Bueno, gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Fácil Desviarse.